Pueden sentarse, hermanos. El Evangelio de hoy tiene como enseñanza principal que el que quiera seguir a Jesús debe hacerse el último y servidor de los últimos, especialmente de los más pequeños, los indefensos. El Evangelio comienza diciendo que en aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera. Por donde quiera que iba, todo el mundo se enteraba y todos lo sabían. Pero el Evangelio aclara cuál es el motivo: porque iba enseñando a sus discípulos. Es decir, que si en la primera parte del Evangelio él enseñaba a las multitudes en general y de paso a los discípulos también, ahora lo que le interesa es enseñar a sus discípulos en el camino a Jerusalén, de manera que todo lo que suceda en el camino va a ser ocasión propicia para enseñar a sus discípulos cuál es el estilo de seguimiento que deben tener. Y bueno, después de esto, de decir esto el Evangelio, Jesús les anuncia por segunda vez su pasión. Ya lo había hecho después de aquella confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, es decir, al principio del camino. Aquí ya estamos un paso adelante del camino hacia Jerusalén, pero va pasando por Galilea y les dice que el Hijo del Hombre va a ser entregado, le darán muerte y al tercer día resucitará. Y el Evangelio dice que ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. La verdad es que sí entendían las palabras, pero rechazan el contenido de las palabras. No quieren un Mesías sufriente, no quieren un Mesías que vaya a morir. Eso no lo aceptan. Es eso lo que el Evangelio dice, que tenían miedo de pedir explicaciones. ¿Qué tipo de Mesías va a ser? Ellos tenían otra intención. Ellos tenían otra esperanza. Y a renglón seguido dice que el Evangelio que llegaron a Cafarnaún y en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Y dice el Evangelio que se quedaron callados, y no era para menos, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante, nada más y nada menos. ¿Quién de ellos era el más importante? Ellos se imaginaban que Jesús iba a Jerusalén para restaurar la dinastía davídica, perdida desde hacía muchos años. Ya no había reyes, los romanos dominaban Palestina, había que recuperar ese poder temporal, y se imaginaban que Jesús era ese Mesías que iba a rescatar a Israel de la tiranía de los romanos, iba a restaurar la dinastía davídica. Seguramente iba a necesitar un primer ministro, alguien que estuviera muy cerca de él, de manera que preguntaban quién de ellos era el más importante. Qué equivocados estaban. Jesús se sentó en medio, los llamó y les dice: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Aquí está la enseñanza principal de hoy. El que lo quiera seguir no debe buscar lugares importantes, puestos de poder, sino lugares de servicio. ¿Quién era el más importante entre ellos? Ellos iban preguntándose eso. Jesús les da la respuesta: el que se haga el último y el servidor de todos. Así que, hermanos, en ese sentido, hay muchos que son los últimos en este mundo y que no roban cámara y que son
los primeros en el reino de Dios, son los primeros para Dios. Pensemos en todos esos misioneros, hombres y mujeres de instituciones religiosas o apostólicas que están trabajando en los últimos lugares, en las periferias existenciales, geográficas, ambientales o vitales de este mundo, donde no hay cámaras, pero que allá están atendiendo a los más pobres, en orfanatos, en refugios de migrantes o de esclavos, en hospitales, enfermos de SIDA, pobres, tantos que hay, y ellos, nadie les toma fotos, no roban cámara y son los más importantes en el reino de Dios. ¿Quién es el más importante? El que se hace el último, no el que tiene el mejor puesto, no el que gobierna, sino el que se pone a servir, el servicio. Decía un poeta oriental, Rabindranath Tagore, olvido la frase, me vino, pero dormí y soñé que la vida era... no me salió bien, mejor la dejamos. La vida era alegría, desperté, vi que era servicio, serví y descubrí que en el servicio se encuentra la alegría. Ahí está, ya salió. En el servicio se encuentra la alegría. Estos son los primeros, el servicio. Y les decía yo que también, no solamente en general, sino a los últimos, a los pequeños, a los indefensos, para visualizar, para ejemplificar la enseñanza. Dice aquí el Evangelio que Jesús, tomando a un niño, lo puso en medio, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí no me recibe a mí, sino aquel a quien me ha enviado. Los niños son un sacramento de Jesús, los pequeños son un sacramento de Jesús, los indefensos son un sacramento de Jesús. Lo que se hace a ellos se hace a Jesús, y lo que se hace a Jesús se hace a Dios. De ahí la importancia, pues, de servir a los últimos y de proteger a los últimos. Y bueno, en el caso de los niños sabemos que hay explotación, abuso físico, psicológico, laboral y sexual, ¿verdad? Y en este último, nosotros, la Iglesia, con vergüenza y con dolor, hemos reconocido de las faltas de algunos de nuestros ministros, y la Iglesia ha implementado la tolerancia cero, porque quien abusa de los niños no tiene lugar en la Iglesia, y ahora está empeñada en la prevención de estas cosas, porque es inadmisible el abuso a los pequeños, a los indefensos, y más si se trata de uno de nosotros. De manera que nos comprometemos, nos responsabilizamos, nos avergonzamos, pero delante de Dios tenemos que seguir esa enseñanza del Evangelio y de los últimos papas, del Papa Francisco. Y tenemos que defender a los pequeños, protegerlos, prevenir que no se cometan estas cosas. La vida debe ser defendida desde su concepción hasta el último momento de su fin natural, pero durante todo el arco, no solamente al principio y al final, durante todo el arco de la vida. Y en eso estamos comprometidos. Pedimos al Señor que nos conceda la gracia de ser de los últimos, de los pequeños, de los sencillos, y tener como destinatarios de nuestra misión también a los pequeños, a los últimos, a los pobres, a los indefensos, a los que no tienen voz. Que Dios nos conceda esta gracia. Nos ponemos de pie.